¿Cómo ha sido trabajar en los personajes de esta segunda película? Bueno, la verdad es que lo bueno es que nosotros ya habíamos hecho la primera y el personaje ya lo tenías construido, entonces era como pues relativamente más sencillo, ¿no? Era refrescar un poquito la memoria y meterse ahí al barro y además son personajes que son divertidos, son lúdicos, es un trabajo en el que te lo pasas bien, Muy bien. independientemente de que el doblaje es un trabajo técnico que necesita precisión, que no es tan loco como pueda parecer, pero sí que es lúdico, es divertido. Sí, igual, ha sido muy divertido y es lo que dice Santi, al final cuando fuimos a grabar la primera sí que vas un poco así a más de a conocer el personaje, primeras sensaciones, pero esta segunda entrega el personaje ya lo tienes tan interiorizado y ya sabes qué personalidad tiene, que es todo mucho más, ha sido todo mucho más sencillo a nivel de, ay, no me pilla de primeras. Yo incluso lo he disfrutado más, porque en la primera entrega sí que es más como en la tensión de, por lo menos para mí era mi primera vez doblando, entonces lo quiero hacer bien, lo quiero entender todo bien, lo quiero comunicar bien. Y esta segunda es como, mira, ya tengo la personalidad, ya conozco al personaje, ya sé cómo tengo que hacerlo, ya sé cómo quiero hacerlo y bueno, siempre estamos muy bien y en la acompañados. primera lo hiciste muy bien. Gracias, tú también, Santi. Así que ha sido muy divertido y para mí como más desenfadado que la primera, por eso, porque ya no era tan de primeras, es como ya ando sobre terreno conocido. ¿Y habéis tenido alguna parte que haya sido especialmente complicada, que os haya costado un poquito más? Yo sí. Es que esta segunda parte había como frases en el diálogo más técnicas, que había que decir... Palabras aquello más... Sí, había... Es que no me acuerdo de cómo era la frase, Yo eso pero... siempre lo pienso cuando veo series de médicos, que entra ahí con el... Bueno, le vamos a hacer una vasectomía de tal, no sé Sí, cuál, me cago en Dios para aprenderse eso. No, pues me ha pasado con redes, tiene algunas frases en la película que son como muy técnicas de hacker y de informática y de firewall y de tal y no sé qué, y recuerdo que vimos una frase que me quedé mirando hacia el director y digo, madre, me dice, con calma, me salió la primera, Poquito a poco. Me salió la primera, Mira porque es verdad que una de las cosas y esto no lo he comentado antes en las entrevistas, una de las cosas que a veces es complicado, o por lo menos yo he visto un poco complicado en películas de animación, como hay tanto berrido, tanto grito, tanta risa, tanta tal, a veces quieres correr tanto o quieres dar tanta énfasis transmitir tanto con la frase que no llegas a vocalizar, y el doblaje es súper importante que tú transmitas, que interpretes, pero que vocalices. Y a mí me ha pasado a veces que había frases más técnicas que a lo mejor las estás diciendo gritando o las estás diciendo tal y me perdía y no se entendía bien todas las palabras, y ha habido alguna frase de esas que he dicho, madre mía, y aparte pasa que cuando te quedas con la frase y la estás diciendo en una tonalidad, cambiarla cuesta, y a veces te digo, vamos a hacer lo siguiente y luego volvemos. Totalmente, sí. Pero ha habido alguna frase así más técnica de informática que he dicho, ojo, que se vienen curvas. Sí, a mí me cuesta cuando Tiburón se pone a flauta un poco la voz, porque yo lo que es tema de agudos no lo toco mucho. No, me cuesta, sí, tengo una tesitura de voz un poquito... Pero lo haces bien, ¿eh? Porque el tiburón a veces tiene agudos. Muchas gracias. Los agudos, sí, pero ahí es donde sufro más, donde lo paso peor. Cuando tenéis que hacer alguna escena, bueno, en vuestro caso creo que no ha pasado en esta película, pero igual en otras cosas que hayáis rodado, y vuestro personaje lleva algo en la boca. Eso sí ha pasado, sí. Pues nada, te pones algo en la boca y lo que pasa es que, es lo que dice ella, en el doblaje es muy importante lo que es vocalizar bien. Y nosotros en nuestra vida normal, incluso depende de qué interpretaciones, pues no vocalizas, porque el vocalizar tanto da un punto de artificialidad. Porque cuando tú hablas de forma coloquial, pues, así, ¿no? Pero hablamos de que no vocalices, pero a lo mejor que se te junta la S con la D de la primera palabra y ya no se entiende la S final y la D del principio. Estamos pues hablando de ese tipo de vocalización. Lo normal que cuando hablas pues te comes palabras y demás, claro, y eso en el doblaje no está permitido. Entonces tienes que masticar mucho más las cosas.
Yo creo que al final es, si tienes que hacer, porque a veces sí que pasa que a lo mejor yo con Tarántula, no que tenga un objeto en la boca, pero a lo mejor sí que está como apretando los dientes, que está súper... Claro, entonces a mí lo que me facilita mucho es ponerme en situación de... Yo también saco los dientes, gesticulo mucho. El gesticular, el meterte en el papel para que sea lo más real posible, con la dificultad de que tienes que vocalizar, pero al final... haces lo mismo que el personaje. Si el personaje está así, tú estás así todo el mundo. Sí. O sea, que te metes en el papel. ¿Qué diferencia encuentras a la hora de estar como actor a como actor de doblaje? Bueno, cambia mucho porque en el doblaje hay una parte técnica muy importante que tiene mucho peso. Porque tú cuando interpretas un personaje no tienes que estar pendiente en encajar el texto en los labiales de otro. De hecho... las películas ellos lo hacen al revés, o sea, primero los actores hacen el texto y después dibujan los labiales conforme, para darle libertad a la hora de hacer las pausas o a la hora de interpretar. Entonces a nosotros nos llega aquí ya mucho más pautado y tienes que intentando dar la naturalidad y lo que es el personaje, pero ciñéndote a lo que hay en boca, y eso complica más las cosas que cuando tú interpretas un personaje que tienes libertad de hacerlo un poco como te pide el personaje, ¿no? Y si una pausa la quieres hacer un poco más larga, la haces, o si quieres meter una morcilla en algún momento, la metes, o si quieres hacerlo diferente. Aquí eso está más limitado. Aquí no se pueden meter morcillas. Aquí las morcillas cuestan. Lo que sí que hay veces que sí que adaptas, porque igual sí que hay una persona que se dedica a hacer no solo la traducción, sino a hacer el encaje, ¿no? De que la traducción corresponda y que entre en boca en los personajes. Pero muchas veces sí que hay expresiones, o cuando lo pruebas dices, hostia, esta frase se nos queda corta, o hay que añadirle algo, y eso, pues nada, lo haces allí con el director. Eso es trabajo, sobre todo, del director de doblaje, y al final es el que está, porque aquí te hacen la traducción, pero luego tienes que ver que encaje, que tenga sentido y que cuadre y que se adapte bien. Entonces el director es el que va corrigiendo, pues tú con él vas dando ideas, pues vamos a probar a hacer esto, vamos a probar tal, y luego ves cuál te gusta más. Y en doblaje, es que yo alguna vez me imagino, ¿no? Como si el personaje salta o... ¿Cómo cogéis esa inercia? Porque claro, entiendo que no vas a estar con el... Bueno, pero no te creas, ¿eh? Sí, tú saltas también. Sí, tú lo haces todo. No te creas. Para meterte en el papel. Yo creo que es importante estar, porque sobre todo es lo que tú dices, ¿no? Y sobre todo en esta película que tiene mucha acción, momentos de mucha tensión, claro, tú no puedes estar ahí out. Tienes que estar metido. Sí, ¿eh? Hay gente que sí. Hay gente muy profesional, pero nosotros no somos nosotros tantos. No. Claro, bueno, y tampoco tan profesional, porque yo esto lo pregunté al director de doblaje y le dije, oye, la gente se vuelve tan loca como yo, que estoy aquí gesticulando, saltando, me vuelvo loca. Me dice, esto va a gusto de la persona. Dice, yo he visto gente como tú y gente oye, que está gritando loco y está así. Y no se mueve, está quieto, pero luego hay otros, depende de la persona, con lo que cada uno se sienta más a gusto. Sí, pero sí que es cierto que a la hora de gesticular te ayuda a ponerte en situación, sí, y que empaste mejor lo que dices. Sí. ¿Os animaríais a una tercera si os lo piden? ¡Por supuestísimo! Nosotros estamos animados, ya hemos hablado con el director que se ponga las pilas. Que la tercera entrega tiene que llegar pronto. Vamos.